¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a hablar de corrupción y cómo desmontarla en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el doctor Salvador Arias. Él es autor del libro El Manual de la Corrupción de Arena. También fue diputado del FMLN y es economista graduado de la Universidad de Borbona de Francia, si mal no recuerdo. También nos acompaña el señor Jaime López. Él es investigador en transparencia e índices de corrupción. Trabaja a tiempo parcial para Funde y también de manera privada. Bienvenidos, caballeros, a República. Bueno, don Jaime López, hace unos días... leyendo un poco de información para este programa, precisamente leí que usted había dicho que básicamente la corrupción, en términos simples, podíamos definirla como violar las reglas para beneficio personal o de repente aprobar reglas para beneficio personal, como diría el doctor Salvador Arias. Que quisiera comenzar con usted, doctor, entonces, hablando acerca de si todavía tenemos en pie ese sistema para posibilitar la corrupción de manera legal o ilegal. Pues sí, muy buenos días, muchas gracias por invitarme. La realidad es que es un tema importante para el país porque ha significado durante todos estos últimos 25 años un saqueo muy fuerte de la economía pública, donde primero yo creo que es importante aclarar que no es un tema meramente público en el sentido que son solo los políticos, sino que en la corrupción de este país está involucrado el sector privado y los que han estado administrando el Estado en el país. Eso creo que es importante establecerlo, porque a veces se estigmatiza como que solo los políticos son los corruptos y realmente los que hacen la corrupción más fuerte atrás han sido privados, que a veces o empresarios privados, que además han funcionado como políticos y en todo el esquema neoliberal se dijo, bueno, ahora saneemos de políticos y de los históricos de este país y pongamos nosotros a los empresarios que son los honestos, el sector privado es el honesto, el público es el corrupto. Y resultó que salieron peores, porque cuando sectores del empresariado administraron el Estado, es cuando se dan los hechos de corrupción más fuertes en este país. Si uno lo ve en la historia del país, la historia reciente de este siglo pasado y este siglo, es realmente impresionante. Yo les traje a regalar un libro, no sé si ustedes ya lo tienen. Voy a regalar una copia. Este libro, que nadie le hace mucho caso, ¿verdad? Es un libro que, viendo el proceso de corrupción, estando yo todavía diputado, dije yo, bueno, vamos a hacer una investigación. No, ya había salido diputado, ya no estaba diputado. Y empecé a sistematizar los diferentes hechos de corrupción divulgados en los medios de comunicación. Porque, por ejemplo, si ustedes ven ahora la campaña del Diario de Hoy, el Diario de Hoy aparece como que es una monja santa, pura, denunciando la corrupción, y una campaña terrible, ¿va? Creo que, como se ha dicho, la corrupción debe investigarse, venga de donde venga. No puedes tú tener parámetros predeterminados en relación a personas, en relación a instituciones o puestos, donde digas aquí no vamos a investigar la corrupción, sino que tiene que ser de carácter universal de acuerdo a unas normas. Entonces hicimos una investigación, sistematizamos desde 1989 hasta el 2013, 12, todos los hechos de corrupción que fueron publicados en el periódico El Día de Hoy y la Prensa, el Diario de Hoy y la Prensa Gráfica, y otros medios que en esta última etapa han ido saliendo de carácter electrónico o el colatino. Y es realmente terrible cuando uno ve la sistematización de la corrupción que se da en el país y cómo la impunidad se va dando. Y quizás la impunidad hay dos elementos centrales que acompañan la impunidad. Uno es el artículo 240 de la Constitución, ¿verdad?
¿Por qué? Porque a los 10 años prescriben los hechos de corrupción y eso es muy grave, porque ya después que ha pasado 10 años, y si uno ve en los primeros 20 años del neoliberalismo, no se hablaron de juicios de corrupción ni cosas serias, aunque hubieron denuncias, ¿va? Yo me recuerdo cuando salía el expresidente Flores de la presidencia, que este abogado Pino Cáceres, excelente abogado, que estaba en la ¿cómo se llama?, en la Corte Suprema de Justicia, en el área de probidad, vino y abrió una investigación sobre el expresidente Flores y su equipo, ¿verdad? Y cómo de manera, hubo todo un despliegue de publicidad, pero me acuerdo que fue claramente una arbitrariedad política desde la institución pública misma que se paralizó la investigación. Además, si no entiendo mal, el abogado Cáceres renunció porque, es más, cerraron el área de probidad en la Corte Suprema de Justicia. De hecho, pasó a ser controlada por el presidente de la Corte y solo que él dijera si hacía una investigación, cuando eso debe ser de oficio, ¿verdad? Y ahí me acuerdo que una ex ministra de Relaciones Exteriores del expresidente Flores, que administraba un banco, si no me equivoco, el salvadoreño creo que era, ¿verdad? Paralizó, que no daba la información, que era privada, y que no daba y no dio la información, y ahí estaban todas las personas que trabajaron en ese proceso, en ese periodo en la corrupción. Entonces la impunidad ha sido muy clara, ahora ha salido, pero claro, con el artículo 240 se han venido escondiendo todos los procesos de corrupción. Entonces yo creo que una de las medidas para entrar a lo que tú decías al principio es que la Corte, bueno, ya en el artículo 85 de la Constitución, la Corte hizo una interpretación del artículo, ¿verdad? Y por lo tanto la Sala Constitucional estableció el antecedente de que puede interpretar la Constitución, porque antes decían que solo había que a la letra, ¿va? Más allá de su letra. Y debería, por lo tanto, así como lo hizo en el artículo 85 en relación a los partidos, que la Constitución establece de que los partidos son el único medio para la representación del pueblo dentro del gobierno, y la Sala interpretó que pueden haber candidaturas. Bueno, que interprete ahora el artículo 240 en el sentido que es superior el interés del Estado de preservar sus bienes y derechos en relación a la seguridad jurídica de una persona que probablemente se haya enriquecido a costa de la hacienda pública. Pues que lo haga. Eso sería un factor de fondo, porque yo lo que veo que en buena parte los hechos ahora se manejan un poco periodísticamente, el amarillismo sale a veces, ¿va? Porque creo que los hechos de corrupción hay que investigarlos. Ahí, como digo, creo que nadie puede decir este sí, este no, claro, lo que sea. Pero si la institucionalidad, si las leyes de este país no permiten que sea así, que sea antojadiza, poner por el papel de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República, de acuerdo a las leyes, ¿tú eres abogado? No, bueno, los abogados dicen que cuando hay un hecho relevante, que es notorio y que sale, de hecho la Fiscalía debería investigar, por ejemplo, de oficio. Entonces, aquí este libro recoge hechos relevantes publicados sistemáticamente en los medios, pero no se hace nada, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de Selenel fue simbólico. En este libro está documentado de cómo se dio el hecho de corrupción de Selenel, que significó una corrupción de más de 4.000 millones de dólares. Ok, en este punto quisiera incluir al señor Jaime López, porque hablamos, y es cierto, yo tengo una copia de su libro, doctor, usted tiene muy bien documentado, incluso con fotografías de las portadas de los diarios, de los titulares de los diarios, lo que de repente se cuestionaba como movimientos irregulares dentro del gobierno. La pregunta es ¿esto por falta de leyes o porque tenemos leyes que posibilitan y no tenemos instituciones que investiguen? No, es un conjunto de factores. Recordemos que la corrupción surge, el Estado, su principal función es distribuir beneficios, llámesele esto, subsidios, servicios públicos, contratos, concesiones, licencias, y desde luego eso genera una competencia muchas veces desleal entre los agentes privados por tratarse de quedar con esos beneficios, y ese es el origen de la corrupción precisamente, o sea,
cuando están compitiendo ya sea por un contrato, por una licencia, y hay personas que están dispuestas a pagar un soborno al funcionario para que éste les favorezca con la asignación del mismo. Entonces, tiene que ver con varias cosas, tiene que ver con leyes, tiene que ver con fallas de mercado, tiene que ver con la cultura también, eso no se puede dejar de lado. O sea, si los agentes son tolerantes a la corrupción, o si son, qué tanta propensión hay de parte de la población a la corrupción. Y desde luego, o sea, tiene que ver con la falta de instituciones que tengan la capacidad para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, que es el elemento característico de nuestro país, como bien decía el doctor Arias. Entonces, si usted habla de esto, por ejemplo, estamos hablando que de repente a la base del problema también hay algo cultural, que la cultura no es más que el conjunto de ideas, valores, prácticas que de repente dan las características a una persona o a una nación. Quiere decir que nosotros privilegiamos el atajo para llevar a un beneficio personal, siendo este atajo, por ejemplo, violar las leyes o las normas. Sí, definitivamente, o sea, y eso, hay estudios, por ejemplo, hay estudios sobre cultura política que lo denotan, o sea, la alta propensión de la población. Fíjate que si a la gente, hay encuestas en que le preguntan a las personas, ¿usted ha pagado sobornos? Desde luego, la mayoría dicen que no, ¿verdad? O sea, pero luego, cuando se le pregunta si estaría dispuesta, o sea, si estaría dispuesta a saltarse las reglas para conseguir un beneficio, se asiente en mayor grado, en mayor proporción, y eso tú lo ves, o sea, desde la obtención de un empleo, el quedar incluido en una lista para tener derecho a un subsidio, el lograr algún incentivo fiscal. Todos en este país sabemos que el camino para lograr eso es tener amistades en cargos públicos y lograr que estas amistades en los cargos públicos operen a nuestro favor. No solo es en el gobierno, que conste, también si uno anda buscando, aún en el sector privado, o sea, si uno anda buscando un empleo, no todas las empresas, por ejemplo, tienen procesos competitivos o concursos para acceder al empleo, sino que uno tiene que conocer al gerente o al amigo del gerente para poder conseguir un empleo. Entonces, así es como funciona nuestra sociedad. Y definitivamente, en la medida que no instalemos reglas que sean más competitivas, más transparentes, que generen una asignación mucho más eficiente o equitativa de recursos, pues siempre vamos a tener ese problema de gente que se va a saltar, se va a meter adelante en la fila, ¿verdad? Ok, con eso ya nos quedamos, vamos a la pausa, regresamos, pero me interesa que hablemos no solamente de los casos actuales que se han estado documentando en los últimos días en la prensa, sino que también un poco acerca de ese Instituto de Acceso a la Información Pública que de alguna manera pone una medida de presión soft, como le dicen, o la ley de probidad que ya se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. Ya volvemos. Bueno, antes de continuar, quisiera que viéramos en pantalla esta página que habla acerca de los controles que hay sobre el ejercicio de los funcionarios públicos y los índices de corrupción. En los primeros países aparecen las democracias nórdicas, Dinamarca, Noruega, Suecia. Son los países en los que aparentemente se tiene más control sobre los funcionarios públicos, es decir, de repente hay menos posibilidades de que estos se puedan enriquecer. Ahí lo tenemos. Tenemos Nueva Zelanda, de hecho, Dinamarca, Noruega, Suiza, Finlandia, Suecia y también está Singapur, que se conoce que son muy estrictos contra la corrupción. El Salvador aparece en la posición número 116. Señor López, explíquenos un poco más acerca de esto. Bueno, esta página es una compilación de indicadores internacionales sobre la corrupción. Tiene el índice de transparencia internacional, indicadores del Banco Mundial y otros organismos, diferentes organismos, y lo que trata de hacer es poner el panorama de cómo se mide la corrupción o la percepción de la corrupción en el mundo, y también desde luego cuáles son en el tiempo, cómo los países han venido evolucionando. En el caso de El Salvador, pues siempre, en casi todas las mediciones, aparece en el lugar intermedio o abajo, un poquito más abajo de la mitad. Es decir, que está entre los países que tiene leyes, tiene instituciones, pero que estas generalmente se caracterizan por ser débiles, a diferencia de otros países donde definitivamente no hay nada. Y desde luego los países así como los nórdicos que tú mencionabas al inicio, son los que además de tener leyes e instituciones, estas funcionan y son efectivas. La otra cuestión que se puede desprender de un análisis agregado de indicadores es que realmente en el caso de El Salvador, por ejemplo, no han habido mayores progresos a lo largo del tiempo. Estas mediciones tienen, algunas por ejemplo tienen 15 años o 20 años de que se vienen haciendo, y realmente no observa uno que El Salvador
se mueva mejor. Afortunadamente tampoco ha empeorado, o sea, como ha pasado en otros países donde los sistemas democráticos, por ejemplo, los esquemas democráticos se han roto. Entonces estamos, digamos, es como una posición mediocre y nos hemos mantenido en esa posición mediocre. Ok, antes de ir con usted, doctor Arias, quisiera que viéramos también en pantalla parte de un informe de la Organización de los Estados Americanos. Esto fue en el año 2011. Parece tener vigencia todavía, bastante vigencia diría yo. En la actualidad dice, no existen antecedentes de juzgamiento de algún funcionario o empleado público por enriquecimiento indebido, razón por la cual las disposiciones constitucionales y legales al respecto han sido fuertemente criticadas por su ineficiencia, hasta el punto de crearse nuevas propuestas que aún no han sido presentadas formalmente como proyectos de ley. Usted tiene bien documentado aquí, doctor, 20 años o probablemente más de presunta corrupción que asciende a miles de millones de dólares. La pregunta ¿es porque no respetamos las leyes que ya están vigentes, que hacen ilegal algo, o también porque algunas cosas se hicieron legales que deberían haber sido ilegales? Sí, yo creo que de las dos cosas existe, por eso es que se ha dado una dimensión tan fuerte a la corrupción en el país. Es más, cuando mencionan el Banco Mundial, los organismos financieros multilaterales, por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo una investigación sobre una auditoría de la deuda. Y tú ves complicidad de estos organismos en la corrupción de estos países. Dan financiamiento y en los mismos contratos ellos se curan en salud, pero son permisivos de la corrupción porque están dando financiamiento y los proyectos están siendo ejecutados con síntomas claros de corrupción, hasta denunciados públicamente, y siguen financiándolos. Entonces ahí el tema internacional y nacional es una permisividad ya organizada. Y por eso hasta hay leyes, que se han hecho leyes. Por ejemplo, aquí la ley más simbólica que yo menciono es la privatización de la banca, ¿va? Porque fue un hecho muy relevante. O el mismo hecho de CLNL, que al final el gobierno lo que hizo fue rescatar, por lo menos, y me pareció muy bien que rescatara ese recurso renovable, natural nuestro, energético, ¿va? Pero como sometido a un esquema mundial de leyes de protección de la corrupción, porque si tú ves el CLNL, es un esquema mundial que protege la corrupción de una transnacional y de los grupos de gente que además eran de los ricos históricos de este país, que hicieron una corrupción de 4.000 millones de dólares y el Estado se vio copado legalmente, institucionalmente a nivel mundial y tuvo al final que resolver un problema para rescatar. Pero los hechos institucionales de cómo se dio la corrupción de CLNL, ahí están. Sin embargo, tú ves una fiscalía que al principio dice, hagámosle, les pone un embargo como de 2.000 millones de dólares y después realmente les facilita el proceso para que y la gente sale contenta. Y si tú ves, entonces viene el tema de la cultura. ¿Qué papeles juegan los medios de comunicación acá? Si tú ves el diario de hoy, juega de acuerdo a sus intereses de clase. Cuando es alguien de la burguesía, de interés de ellos políticos, le dan un tratamiento totalmente diferente. Nomás vaya a ser alguien que no es de interés de ellos políticos o que son enemigos de ellos ideológicamente hablando, le van con todo, que es lo que tú tienes. Entonces, como dicen, al chucho más flaco se le pueden pegar las pulgas, ¿va? Porque no hay una institucionalidad. La cultura misma, el diario de hoy, la prensa gráfica son instrumentos de una cultura de corrupción en el país antojadiza. Entonces, el hecho de las leyes de privatización es tan clara, pero ese no es un caso solo de El Salvador. La privatización que se dio a nivel del marco neoliberal, a nivel mundial, fue concebido para eso, para pasarle capital lo más barato posible al sector privado, porque en su lógica de enriquecimiento y de acumulación decían, si a esta gente les pasamos dinero del Estado, porque ya la competencia, o sea, hay principios del funcionamiento del sistema capitalista, dice, no, es que el Estado no puede seguir interviniendo en esa época del 70 para acá, pasémosle todo el sector privado va a invertir, quitémosle los impuestos. Entonces hay toda una lógica corrupta, porque si tú lo ves en términos de la responsabilidad del Estado con su población y la traición a la población en el marco neoliberal de los intereses de la población para favorecer un sector privado porque se enriquezca, es terrible. Por eso es que, así como la Constitución, por ejemplo, el hecho que en la Asamblea se tenga ahorita que se dé, que se califique como un hecho penal la corrupción fiscal. Ahí está. Bueno, la corrupción fiscal es atroz, pero son más de... podemos hablar, hay diferentes cálculos, pero según las fuentes oficiales,
¿verdad? La corrupción anda entre los 1.800, 2.000 y pico de millones de dólares anuales. ¿Y qué estamos haciendo sobre esa corrupción? Y sabemos que las grandes empresas, los grandes contribuyentes, está detallado. Son los grandes contribuyentes donde están los hechos más gruesos de corrupción, porque en este país, yo hice una investigación donde son como 128 empresas las que te controlan como el 60-70% de la riqueza que genera anualmente este país y deberían de pagar impuestos. Yo acabo de sacar un artículo ¿Cuánto valen esas 20 o eluden esas 128 empresas? Son más de 2.000 millones de dólares. Es que ellos manejan el grueso de la riqueza. Pues aquí no hay que andar buscando, pero si tú ves, se va la minucia, ¿verdad? El hecho, yo creo que el Estado debería, con toda la fuerza de la ley, y modificar la ley, ¿verdad? Porque en el aspecto tributario también, por eso hacer un hecho penal la evasión y la ilusión, como también modificarle el artículo de la Constitución que le da ese beneficio de que si te has robado 20 millones y te pudiste cubrir 10 años, te quedaste con ellos, o 200 millones, o 1.000 millones de dólares. Ahora, estos gobiernos del FMLN han sido como muy vehementes a hablar sobre el tema de que van a buscar transparencia y combatir la corrupción. ¿Cree usted que no han sido lo suficientemente agresivos entonces en combatir este tipo de corrupción privada a la que usted hace alusión? Bueno, yo creo que tiene que hacerse más. Se ha hecho, y creo que, pero no es suficiente porque se sigue dando. El hecho es que se sigue dando. El cálculo de corrupción del año pasado sigue estimándose más de... Yo tengo aquí una estimación. El año pasado, el tema de la corrupción, el monto de evasión e ilusión se estimó en 2.548 millones de dólares. Si vemos nosotros, porque no se han cambiado los mecanismos estructurales que lo permiten. Y como las leyes mismas, y medio, el ministro hizo una publicación de quienes le debían, y mira cómo se fueron todos encima a proteger al corrupto, ¿no? Dijeron, no puede, es como me recuerdo yo cuando empezamos a hablar de corrupción, yo estaba en la Asamblea Legislativa, empecé a hablar de hechos de corrupción, y entonces se enojaban porque yo decía que se robaban el dinero, ¿verdad?, del Estado, y entonces dije, bueno, entonces no le puedo decir que se lo roban, pues les digo, porque protestaron, porque yo decía que se roban, le vamos a decir que se lo apropian indebidamente, porque hay que hasta suavecitamente hay que tratarlos, cuando se trata de la gente de grandes intereses en este país, porque aquí está claro a dónde ha estado la corrupción, porque el enriquecimiento abusivo que ha habido de ciertos sectores económicos acá, de ciertas familias, es notorio. Ahorita, por ejemplo, tú ves en la prensa, bueno, es que este abogado, este diputado inscribió una propiedad más, ahorita tiene tanto, incrementó 214% su patrimonio, que compró una finca, que ahora tiene 2 casas, pero cuando vamos a ver, y los 4.000 millones de dólares de privatización de la banca que recibieron la gente y no se investiga, o dónde estuvo toda la privatización de la CLNL, en la privatización de la electricidad, de la telefonía, que hay antecedentes claros, que eso ya no se investiga. ¿Quién te menciona, por ejemplo, a los expresidentes Calderón y Cristiani? Nadie, porque ya pasó. La Constitución los protegió y los tiene vacunados ahí. Usted hace alusión en este momento que de repente a lo que usted percibe como que son los grandes corruptos en este país no se les investiga, sino que a corruptos tal vez de menor cuantía, ¿verdad? Ahora, pero... Y el peligro de eso, perdóname, es que podemos caer en seguir fomentando la cultura de la corrupción. Porque entonces, políticamente ahorita tú tienes muy claro, en el frente del FMLN, en el gobierno, ha estado denunciando, abrió lo de transparencia, con todas las limitaciones, como tú dices, algo se está haciendo, es más, ahora el que maneja eso está enjuiciado. O sea, claro. ¿me entiendes? Entonces, ahora, quisiera tener en este momento, doctor Arias, al señor López para preguntarle, porque usted ya mencionó algo acerca de la corrupción de parte de los privados, pero en el Estado, ¿tenemos una estimación de cuánto se pierde de dinero el Estado en corrupción? No, miren, uno de los problemas de investigar corrupción es que precisamente es un delito oculto, o sea, además la corrupción confluye también con el encubrimiento y la impunidad, como dice, y de hecho todas las mediciones que hay sobre corrupción son percepciones. Entonces, lamentablemente, y por eso actualmente hay una tendencia que precisamente trata de pedirle a los estados no que encaucen, además de que encaucen los procesos de corrupción por la vía legal y penal, que le encaucen por la vía del conocimiento, de hacer investigaciones mucho más sistemáticas. Por ejemplo, lo que dice el doctor Arias de los problemas de corrupción en las privatizaciones. Es cierto, o sea, ya los delitos ya
ya prescribieron, no sé, pero como sociedad necesitamos aprender, o sea, digamos, y desmontar todas esas estructuras, porque las formas de corrupción peores o las formas de corrupción más dañinas son las que se establecen o se legalizan por medio de decretos o leyes. Y definitivamente en el caso de El Salvador tenemos serios problemas de leyes que han establecido, que han asignado privilegios, que han transferido bienes públicos a manos privadas sin procesos competitivos, que han permitido la concentración de beneficios en pequeños grupos económicos. Y eso es un hecho, o sea, eso no. Y de hecho eso es lo que nos atrapa en la corrupción, porque mientras nosotros, por ejemplo, un tema, para complementar la posición del doctor Arias, un tema, los incentivos fiscales. Los incentivos fiscales son privilegios que por medio de la ley se le otorgan a un privado para que se le exonere o se le dispense el pago de cierta cantidad de impuestos o totalmente de impuestos a cambio de que esta persona pues dé una contribución importante a la economía. Actualmente se considera que solo es legítimo dar incentivos fiscales a empresas de innovación, ya sea innovación tecnológica, y a empresas que tienen un impacto ambiental considerable. Sin embargo, en el caso de El Salvador, nosotros lo vemos, o sea, hay unas estimaciones de que los incentivos fiscales rondan alrededor de los 8. Hay diferentes estimaciones, pero por ejemplo, una de las que yo tengo a la mano es que rondan alrededor de 800 millones de dólares, que son incentivos que se otorgaron de dedo, o sea, sin procesos competitivos, están protegidos por la ley, que no se evalúan, ni siquiera se tiene un registro de quiénes son las personas o empresas que reciben esos incentivos y a cuánto asciende el monto de los incentivos que reciben. Y eso ahí lo vemos, o sea, eso es intocable. O sea, una medida mínima que, por ejemplo, nosotros en FUNDE hemos estado pidiendo es que el Estado o el gobierno genere, le llamamos un presupuesto de gasto tributario. ¿Y qué es un presupuesto de gasto tributario? Que comiencen a detallar, o sea, quiénes son los que reciben los incentivos y cuánto representa esos incentivos en términos de gasto. Sin embargo, mientras nosotros no modifiquemos esas políticas de privilegio, de captura del Estado, porque eso es lo que le llamamos de manera más rigurosa. A ver, defíneme eso, captura de Estado. Captura del Estado es definitivamente apropiarse de funciones, atribuciones o bienes que no son bienes, son bienes públicos, es decir, bienes de la sociedad de manera no competitiva y definitivamente lucrarse y beneficiarse de ese tipo de bienes. Señor López, si le estoy entendiendo bien, estas prácticas o políticas públicas de las que usted está hablando ahorita que deberían corregirse, tampoco es que son patrimonio exclusivo de los dos últimos gobiernos del FMLN, son prácticas institucionalizadas de hace muchos años y que aún están montadas y por lo tanto todavía podrían seguir produciendo corrupción. Siguen produciendo, o sea, ahí sí, definitivamente son, el progreso del problema de la corrupción, tenemos que verlo en una dimensión, como dice, yo comparto mucho con el doctor Ari, esa visión de largo plazo, o sea, nosotros no podemos hacer un análisis del último año o de este casito, sino que tenemos un contexto histórico de cómo se han conformado las reglas y si estas reglas son equitativas o son competitivas, dependiendo del criterio que queramos ocupar y a qué grupos han beneficiado, porque mientras nosotros no identifiquemos esto, mientras nosotros no clarifiquemos esto, lo que seguimos es manteniendo una estructura de privilegios, lamentablemente respaldados por la ley. Okay. Y es que fíjate que el tema del gasto fiscal, el Ministerio de Hacienda, el último gasto fiscal que dijo eran 1.043 millones de dólares en el 2010. Te estoy hablando de un dato oficial, ¿verdad? Entonces, ¿quién promueve? Porque hablando de cosas que hacer, estamos lo de la Constitución, hay que hacerlo. Hay que aprobar que realmente se convierta en un hecho penal la evasión y la elusión fiscal. La evasión fiscal. La elusión, hay que modificar las leyes de elusión, lo que tú dices. Nosotros hemos estudiado en detalle. Mira, aquí, me recuerdo yo, iba a venir una empresa acá, transnacional, y le hacían ad hoc una ley, donde le decían que no iba a pagar impuestos de esto, no iba a pagar, pero no le exigían nada a cambio, porque la lógica de darle un privilegio fiscal a una empresa es porque esa empresa va a provocar desarrollo. Se obliga a generar empleo, a transferir tecnología, a pagar sus impuestos. Pero no, aquí, por ejemplo, una denuncia que hace el ministro de Hacienda, lo ha hecho este ministro de Hacienda, de las cosas buenas que ha hecho el ministro, decir que aquí es que las transnacionales no pagan impuestos en este país y se llevan más de 1.000 millones de dólares anuales de este país. O sea, este país está siendo sangrado por los grandes capitales nacionales y transnacionales.
pero no se hace nada. Yo no he visto, unos dicen que son 24, que son 27 leyes las que hay que modificar de ilusión. Y es muy claro, el año pasado se estuvo discutiendo una ley sobre esa seguridad jurídica para las empresas. Entonces, me recuerdo que estuvimos viendo y le pusimos a esa ley ya requisitos de que tú puedes tener ese privilegio siempre y cuando te comprometas. Si tú te comprometes que vas a generar empleo, que vas a reinvertir parte de tus utilidades, que vas a transferir tecnología, que vas a formar recursos humanos, porque entonces el concepto es correcto. Porque si tú haces eso, el Estado al final te está financiando eso, pero te lo está financiando para que desarrolles eso. Entonces, pero si tú no lo haces, estás haciendo corrupción, porque no cumples lo que la ley te establece. Pero antes ni eso les ponían en las leyes, les daban mecanismos de no pagar impuestos. Ese es el problema cuando tú ves la ley tributaria del país. Si la ley tributaria del país dice que tú tienes que pagar 30% de impuestos sobre la renta, después de determinado nivel de ingreso, pero no se paga. Te digo el artículo ese que acabo de sacar yo. Los hogares en promedio en este país pagan 25 centavos por cada dólar que reciben de salario o de cualquier forma de ingreso. Pero las empresas pagan 4 centavos por cada dólar de utilidades. Eso es lo que me sale en el estudio, la investigación. Entonces, pero todas esas investigaciones nadie les interesa, no se difunden, cuesta. Está contracorriente porque toda la institucionalidad privada y pública legal que se construyó en el modelo neoliberal está hecho para eso. Por eso es que yo insisto, si no desmontamos el modelo neoliberal, no podemos resolver problemas como estos. Y no podemos resolver no solo el problema de la corrupción en sí, porque no resolverlo significa no resolver el problema de crecimiento de este país, el problema de generar empleo, el problema de la pobreza, el problema de atender la seguridad social. Fíjate, si tú comparas la inversión social, un artículo que va a salir mañana en el Colatino, la inversión social en el año 2014 en El Salvador fueron 1.807 millones de dólares. Te voy a regalar una copia. Yo hice copias para que lo tuvieran. Perdón. Si tú ves ahí en ese cuadrito, estos son fuente pública, ¿va? La inversión social, yo caracterizo inversión social, acá tiene educación, salud, subsidios, ¿verdad? Entonces, 1.807 millones en el 2014, ahorita son 1.802 millones. Tú ves que el Estado ha venido aumentando el gasto social en los últimos años. Estos gobiernos han venido trabajando, pero no pueden hacer más, porque a la par que quieren invertir en el gasto social, tienen un hecho que no les permite tener los recursos necesarios. El problema de la delincuencia ahorita es un problema estructural por falta de recursos del Estado, en el sentido, si tú quieres hacer una fuerza y tener recursos. ¿Por qué? Porque la evasión y la ilusión es 2 veces, más de 2 veces lo que es el gasto social. Y si le sumas el problema de la deuda, que está marcada de corrupción. La deuda del país está marcada de corrupción. Yo creo que en eso yo reconozco al compañero Gerson Martínez, cómo destapó y abrió juicios. Pero ahí están. O sea, todos los hechos de corrupción que han sido... Por eso es que yo tomé la línea de publicar y sistematizar lo público. Porque yo sí te puedo decir, según los periódicos, y según mi investigación, y yo les paso al que quiera la base de datos que yo tengo de más de 20 años de sistematización de la información, en el periodo de Cristiani el monto de corrupción en ese periodo presidencial que salió sistematizada fueron 3.430 millones de dólares, ¿verdad? En el caso de Calderón Sol, según las publicaciones, 449. En el caso de Flores es lo peor, 8.136 millones de dólares. En el caso de Saca, 490 millones. Esta es la corrupción de lo que publicaron sobre problemas de la administración de los fondos públicos. Aparte está la corrupción de la evasión y la ilusión, que son millones de dólares. O sea, El Salvador fuera diferente si no se hubiera dado esta sistematización de corrupción en el área fiscal y en el área de la administración de los fondos públicos. Entonces esto requiere realmente para mí una decisión política, una política de Estado. Ok, de eso vamos a hablar una más política de adelante, Estado, pero pausa, doctor, fuerte. Porque ya regresamos y completamos la idea. Sí. Ya volvemos. Bueno, quisiera
que retomáramos el tema de si vamos avanzando o no vamos avanzando en hacer más transparente y combatir la corrupción. Menciono esto porque de repente no son casos tan grandes como los que el doctor ha documentado en su libro, El Manual de Corrupción de Arena 2089-2013, pero sí se ha hablado y se ha publicado, por ejemplo, acerca del expresidente Reyes, que de hecho tiene una portada en uno de los principales periódicos del país, hablando acerca de 100 manzanas que compró, valor era supuestamente $400,000, pero la compra $70,000. O del diputado del Partido de Conciliación Nacional, o Concertación Nacional, el diputado Merino, que incrementa en varios millones su fortuna personal, o del diputado Reyes de Arena, que también acumula cierta incremento de fortuna durante su estadía como diputado, o del diputado Cardosa, que ya está siendo de hecho investigado y probablemente encausado. La pregunta es si vamos avanzando entonces, si estas son muestras de que vamos avanzando en la dirección correcta de no permitir que haya siquiera algo que se pueda considerar como un indicio de corrupción, porque hay que decir claro que aquí no se ha demostrado nada tampoco. No, claro, miren, yo creo que sí estamos avanzando, o sea, el hecho de que estos casos sean o no corrupción o como le queramos llamar, que se queden expuestos, que la población debata sobre ello y analice qué se puede hacer para cambiar eso es definitivamente un avance. Y esto va a originar también reformas de ley, ojalá que se cambie la ley de probidad, pero tenemos que entender, por ejemplo, si nosotros tenemos un diputado y al diputado le permitimos que ande a la vez haciendo negocios, eso efectivamente nosotros le llamamos riesgos de corrupción alto. O sea, en otros países, en los países más avanzados, de hecho, cuando alguien entra al servicio público, en ese momento él tiene que desligarse de sus negocios privados y ya, o sea, se va a dedicar a su trabajo con su sueldo y eso es lo que él va a tener. Pero en el caso de nuestro país, se permite, o sea, no hay leyes de incompatibilidad, ni hay un sistema desarrollado sobre conflicto de interés. Se permite de que en el caso de los diputados, por ejemplo, lleguen a su cargo y ocupen ese cargo precisamente para alimentar o favorecer sus negocios por medio de las amistades, las personas que conocen, los grupos que le llegan a pedir favores. Yo creo que es importante hacer como un esquema, digo yo. Hemos estado hablando en la primera sección sobre los grupos privilegiados, que es la gran corrupción, digamos, por ejemplo, quienes reciben incentivos fiscales y no están sujetos a evaluación y ese tipo de cosas. Entonces, en la medida que estos grupos tienen cifras, por ejemplo, hablamos de 800 o 2.000 millones, lo que queramos hablar, esto facilita que estos grupos puedan armar bolsas. ¿Bolsas para qué? Para pagar sobornos, financiar campañas, es decir, para hacerle favores a los políticos. Y de ahí es donde precisamente viene el dinero que paga nuestras campañas electorales. Por eso es que sigue siendo un secreto cómo se financian las campañas electorales, porque para muchos partidos sería muy penoso aceptar de qué grupos son de los que están recibiendo el dinero para pagarlas. Y de ahí también sale el dinero para pagar los sobornos. O sea, se pueda o no se pueda probar de que algunos de los casos que han quedado expuestos hay culpabilidad o va a haber una condena legal, definitivamente uno sabe de que una persona honesta no puede enriquecerse de esa manera. O sea, si tú tenés tu dinerito, o sea, qué sé yo, o sea, unos $10,000 que has logrado ahorrar y lo colocas en un mercado competitivo, lo más que vas a estar ganando un 5, 10, 15% con suerte de rentabilidad, o sea, si lo metes en un negocio honesto. Entonces tú no puedes duplicar tu patrimonio en un año, o sea, o triplicarlo durante un periodo. Eso es imposible. Pero en este país se puede, o sea, y lamentablemente todavía las normas legales, las instituciones que tenemos, sí hay que decirlo, son incapaces de detectar ese tipo de cosas y de prevenirlas. O sea, en otros países se habla, cuando hablamos de una política tolerancia cero a la corrupción, no es que vamos a hacer una cacería de brujas, sino que simplemente ponemos reglas claras. Si usted es diputado, si usted es ministro, si usted es presidente, usted desde el día que entra a trabajar en el gobierno, usted se desliga totalmente de sus negocios y no puede dedicarse a andar haciendo negocios. Si se le descubre de que ha recibido un favor de un empresario, en ese momento se le inicia un proceso. Y hablemos, por ejemplo, un caso que parece sencillo, pero no lo es. Por ejemplo, el caso del expresidente Funes, que recibe este viaje, jet para que vaya con su familia a Disneylandia. O sea, ¿quién le va a regalar a uno un viaje en un jet privado para que vaya? Si le dan eso a cambio a uno, es porque uno le está ayudando a este tipo de empresarios a que gestionen sus negocios bajo la sombría del Estado de manera maliciosa, digamos.
Entonces, yo creo que sí es importante el análisis legal y todo, pero hay que entender que las leyes en nuestro país son tan limitadas que no alcanzan para hacer una descripción adecuada del problema de la corrupción. Y sí, o sea, eso es un hecho. Cuando se hacen negocios honestos, no es posible duplicar el patrimonio en un año. O sea, eso solo que se gane la lotería o que especule en la bolsa, no sé. Y con la lotería, señor doctor Arias, su opinión precisamente sobre estos casos que han sido, digamos, ya publicados en los principales medios de comunicación, ¿verdad?, de estos diputados, pero ahora sumémosle entonces el caso de los viajes del expresidente Funes. Bueno, yo creo que en el caso de Funes son varias cosas las que han publicado, aparte de los viajes. Bueno, todavía en campaña se dijo que al final le regalaron $4 millones. O sea, son cosas que son inadmisibles, pues, de entender, ¿va? Por eso yo digo, mira, un presidente gana $5,000 al mes, ¿verdad? Quiere decir que son $60,000 al año, ¿va? Por 5 años. 300,000. Son $300,000, es lo que un presidente, asumiendo que todos los gastos de su vida, por se va a casa presidencial. Bueno, Salvador Sánchez Serén no se ha ido, así que no va a poder ahorrar, estoy seguro, yo lo conozco, pero asumiendo que los anteriores presidentes se fueron a eso, ahorraron todos y hubieran quedado con $300,000. Pero no puede ser que de repente tú tienes un estilo de vida totalmente diferente, o que sales con millones de millones. Mira, aquí hay expresidentes que podés hablar que tienen más de $1,000 millones. Entonces, por eso es que yo digo, si toda la campaña de la corrupción se va a centrar ahora en los diputados que le están investigando, porque no hay nada probado, como tú dices y como está demostrado, pero lo otro no se toca, para mí es un circo, porque son circos al final. Está bien, yo creo que no hay que dejar pasar ni un caso, pero también desnudan las cosas de fondo. Por eso que yo te decía que tiene que ser una política de Estado para entrar en la corrupción. Mira, ahí está lo que pasó en Guatemala y que quieren traer a los gringos acá, porque son los gringos los que están detrás de eso, ¿verdad? Yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que nosotros debemos asumir la responsabilidad de resolver el problema que nos metió el sistema. Y somos los salvadores y tenemos que corregir las instituciones, las leyes, hay que hacer, pero eso tiene que ser una política de Estado. Si no es política de Estado, no se va a hacer. Y entonces, para ir rompiendo la cultura, yo en Estados Unidos, yo le doy seguimiento a la corrupción en Estados Unidos. Es escandalosa la corrupción que hubo en la guerra de Irak del jefe de la defensa de los Estados Unidos y de otros, de los Bush y todos. Es escandalosa. ¿Con qué principio me van a venir a decir a mí, la embajadora norteamericana, esa embajadora no sé si todavía está acá, no he ido ya de ella recientemente, y todos el vicepresidente actual de los Estados Unidos, que vengan a querernos dar clases de moral y de corrupción? Si son, es porque el sistema es así. Por eso es que los países tienen que apropiarse de sus problemas y resolverlos. Y yo repito, debe de haber una política de Estado. No es suficiente la transparencia y estar publicando las cosas. Tiene que haber política de Estado. La sala de lo constitucional, inicié leyéndote una hojita que le pedí a un amigo abogado que me la escribiera para poder tener una base legal. Si la sala de lo constitucional realmente quiere seguir hablando del tema de corrupción, que haga lo que deba de hacer, que interprete el artículo de la Constitución que evita que esos grandes capitales históricos de los expresidentes de este país y sus equipos están totalmente protegidos. Y ahora, no hay nada. ¿Cómo no logramos esto, doctor? Eso es un trabajo. Porque, por ejemplo, si son los políticos en este país los que eligen funcionarios de segundo grado que serían los encargados de investigarlos a ellos de oficio, como el fiscal general de la República, por ejemplo, o la Corte de Cuentas, o cuando hay un jefe de la sección de probidad valiente, lo que le dicen, señor, le vamos a quitar a usted las funciones y no va a poder pedir tales y tales cosas. ¿Cómo lo logramos? Allí yo creo que el pueblo, aquí tiene que haber un proceso político donde el pueblo participe. Esto no puede ser una cosa que se negocie únicamente en la Asamblea Legislativa con la numérica de los votos. Aquí tiene que haber una presión social. Yo insisto, nuestro país no va a cambiar si no hay una presión social del pueblo. El pueblo debe de indignarse. Yo creo que cómo no se indigna el pueblo cuando nosotros vemos que tenemos montos de evasión e ilusión proyectados para el 2015 de $3,000 millones.
y el pueblo no tiene empleo, no tiene problemas de medicina en los hospitales, y el pueblo no se indigna. Entonces, porque lo que tú decías, esa cultura del juega vivo, este guanaco, dice, el juega vivo, esa cultura, pero esa cultura, el pueblo no es corrupto per se. Es como el Estado que me dice que he oído yo recientemente que un político dijo, o un ministro, no sé quién, que dijo que el Estado es mal administrador. No, señor, el Estado no es más al administrador. Los malos administradores son los que llegan a manejar el Estado. Igual el pueblo no nació corrupto. Lo que pasa es que lo meten en un sistema donde no le queda más alternativa que si no juega vivo, no come. Entonces, hay que corregir la institucionalidad de este país. Por eso que tiene que ser una política y el pueblo tiene que participar. Cuando yo hablo de Estado, no estoy hablando solo de la Asamblea Legislativa. El Estado somos todos. El pueblo tiene que participar. Tiene que haber un proceso político. Por eso que cuando yo digo tiene que ser un hecho de Estado, yo, por ejemplo, en la Asamblea, a veces cuando se van a discutir leyes, por ejemplo, ahí llegan los sectores de la empresa privada a ver cómo los intereses de ellos. Pues yo nunca he visto un sindicalista que llegue a discutir las leyes que tienen que ver con el tema laboral. Hay que abrirles entonces al pueblo también las instituciones del Estado, porque son ellos parte del Estado. A ver, cuando se haga el fondo de pensiones, la ley de codificación de pensiones, deberían de llegar los pensionados, los que contribuyen a participar, no solo las empresas, porque este sistema está diseñado así. Hay mucha preocupación porque las empresas estén tranquilas para que inviertan, y es lógico, ¿verdad? Y abre, y los otros sectores. Entonces, aquí la sociedad civil tiene que ser un factor determinante. Si no, esto no lo vamos a... Esto es una revolución, hermano. Okay. Es como una revolución, porque tenés que tocar las fibras del sistema. Claro. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero quiero darle la última palabra al licenciado López. Fíjate que yo veo una oportunidad y... por ejemplo, un tema que nos está apretando es el de las finanzas públicas. Y yo veo una oportunidad de hacer algo contra la corrupción precisamente en la búsqueda de una solución al problema de las finanzas públicas. Y es esto que hemos venido hablando, de hacer un pacto fiscal. Pero un pacto fiscal generalmente se entiende de que, bueno, ¿quiénes van a pagar más? Si vamos a pagar más impuestos, vamos a recortar gastos. Y yo lo pondría en otra perspectiva, un pacto fiscal para eliminar privilegios. O sea, y lograr una distribución más eficiente y más equitativa de los fondos públicos. ¿Qué significa esto? Significa revisar incentivos fiscales, o sea, revisarlos, evaluarlos, y los que no estén produciendo ningún beneficio, eliminarlos. Significa definitivamente tomar medidas más efectivas contra la evasión y la elusión fiscal, o sea, y contra la mora, o sea, y significa también recortar gastos que definitivamente uno sabe de que no son justos. Por ejemplo, en el subsidio al gas, que los quintiles 2, 3, que estén recibiendo subsidio al gas, definitivamente eso no es justo, y es un sangrado que le estamos haciendo a las arcas del Estado. Entonces yo creo que este tema que le está apretando tanto al gobierno ahora, el de las finanzas, su liquidez, deberíamos de tomarlo como una oportunidad para realmente hacer algo contra este problema de la corrupción. Y eso implica tomar la perspectiva de hacer un pacto fiscal, no solo desde el punto de vista de darle liquidez, de balancear las cuentas del Estado, sino de comenzar a eliminar privilegios. O sea, no puede ser de que con fondos públicos estemos manteniendo empresas que son ineficientes y permitiéndoles que no paguen impuestos. No puede ser que con fondos públicos le estemos subsidiando el gas a familias de la clase media o de la clase alta, o el agua potable. Eso no podemos seguirlo permitiendo. Entonces, si queremos hacer algo contra la corrupción, si queremos darle integridad o probidad al Estado, una de las principales políticas es cómo distribuimos el presupuesto y cómo comenzamos a establecer la política fiscal, tanto en la parte de los tributos como en la parte de los gastos, para eliminar privilegios. Okay. Mira, hay unos últimos 2 puntos que te quiero mencionar yo en eso, qué hacer. Por ejemplo, la Corte de Cuentas. Tú sabes que la Corte de Cuentas, por ley, debe de investigar el problema de los ingresos del Estado, y no lo investiga. Yo he estado en la Corte y me acuerdo de Corte de Cuentas, les decía, bueno, ¿y por qué no ven el tema de los impuestos, de la evasión, la ilusión? No lo tocan, no se hacen los locos. Entonces tú tienes la Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República, tienes la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo y el Legislativo, que si ellos, estas instituciones, realmente no son diseñadas, depuradas en el sentido que asuman su responsabilidad constitucional, porque la Constitución les da la responsabilidad, pero no la asumen, no vamos a cambiarlo. Entonces, y no nos estemos tirando el pipón. Ahora la Corte Suprema de Justicia en la sala de Constitución está de moda, ella dice que está haciendo,
Bueno, que haga lo que debe de hacer, realmente, que lo haga en serio, que lo haga como país, que no lo haga con vicios políticos, de juego político entre lo que es los grandes intereses de clase y lo que son intereses que quieren cambiar este país. Porque eso es lo que está pasando. Okay, doctor, la Fiscalía, la Corte, los puntos están claros. Para poder hablar de estos temas, pero se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Es criminal en televisión. No me resta más que agradecerle que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Gracias. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Se quedan con la emisión matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.